Buenos días, mis hermanos. Feliz sábado. No les voy a preguntar cómo les va, porque en las caras se les ve que les va bien, que es un hermoso día y que gracias a Dios estamos aquí. Saben que escuchaba hace ratico cuando Ezequiel decía que nos estaba presentando, ¿no? Y decía de la ciudad de Barquisimeto. Saben que a nosotros también se nos dificulta ese nombrecito. A veces preferimos decir el estado Lara, es más corto, es como más fácil de decirlo, ¿no? Pronunciarlo. Y me acuerdo que en la escuela también, cuando nos tocaba poner la fecha, cuando estábamos en primaria, siempre al empezar una tarea, no sé cómo sea aquí, nos decían que teníamos que poner la fecha arriba en el cuaderno, ¿no? Entonces, la fecha era Barquisimeto, Edo, abreviado, Lara, Estado Lara. Entonces, yo siempre obviaba ese Barquisimeto, le ponía Estado Lara nada más, y le ponía el número y ya, así rapidito. Pero sí, la ciudad es conocida como la ciudad musical de Venezuela. Ahí tiene un conservatorio que es inmenso, ¿no? De música. Y ahí, de esa ciudad, también han salido algunos músicos reconocidos. Y por eso tiene ese título de la ciudad musical. Pues bien, ¿saben que el tema de esta mañana viene relacionado un poco sobre lo que le dice en el libro de Hechos, el capítulo 1, versículo 8. No sé si lo han leído antes. Vámonos a nuestras Biblias en el capítulo 1 de Hechos, versículo 8. Saben que ahí llega y les dice algo importante a los discípulos, ¿no? Ahí en ese momento llega Jesús, le dice algo, ¿no? Les deja un encargo. Pero da la curiosidad, hermanos, que en ese encargo que Jesús les da a los discípulos, ellos de alguna manera lo agarran, lo personalizan a sí mismos, ¿no? Para ellos, o sea, en ese momento ellos sienten que ese mensaje, ¿verdad?, va a ellos principalmente, pero va directamente a otros más, ¿no? O sea, ellos tenían buenas noticias, buenas nuevas que dar hacia el mundo, pero Jesús llega y le dice en el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos, dice así: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Dónde? Hasta lo último de la tierra, dice. Entonces, Jesús llega y les dice que ellos iban a ser, ¿qué? Instrumentos ¿de quién? De Él, para llevar el mensaje. ¿Saben que siempre hemos visto a lo largo de la lectura de la Biblia quienes hacen su año bíblico o tienen la costumbre? Su año bíblico, sus reavivados, su folleto. Por ahí vamos. algo hacemos, ¿no? Entonces, miren, no venimos a hablar de eso, tranquilo. ¿Saben qué? Da la curiosidad que cuando leemos la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios siempre tiene a una persona con la cual hace la diferencia. ¿Está bien? Dios tiene siempre a alguien que se pone en manos de Dios para servirle y hacer ¿qué? La diferencia. Ahora, pasó el caso con varios personajes que conocemos, como Noé, ¿no? Conocemos a Noé, que por el diluvio
predicó porque iba a ser el mundo destruido ¿en qué? En fuego, en agua, ¿no? Y entonces Dios mandó a Noé para que predicase ¿cuántos años? ¿Cuántos años? 120 años. Para salvación de aquella gente, o de aquel mundo, o de aquellas personas que quedaban, o al menos aquellas que entre las malas quisiera estar con Dios, quisiera participar con Dios de esa transformación, de alejarse del pecado, de dejar de vivir una vida perdida. Dios mandó a Noé para que predicase en ese momento y Noé marcara la diferencia entre Dios y el mundo. Ahora, nosotros vemos ahora que el mundo se está perdiendo, que el mundo está avanzando en maldad, que ya no se conversa, ya no se habla, ya se mata, se viola, se ultraja, se agrede, se le quita la vida a otro, y a veces por cosas pequeñas, por cosas que hablando, normalmente como seres humanos comunes, podríamos hacerlo, pero la maldad se ha avanzado tanto que ya no se está hablando. Ya no estamos llegando a una mediación. Y no se puede, o sea, esa situación no se puede parar, porque es que estamos bajo un gobierno que no es el de Dios precisamente. Y al no estar en ese gobierno, resulta que Dios tiene o llama a gente, o llama a sus hijos, a ver quién quiere marcar la diferencia. A ver quién quiere hacer la diferencia. A ver quién quiere condenar el pecado, condenar las acciones malas, condenar el homicidio, condenar el adulterio, condenar el asesinato. A ver quién quiere marcar la diferencia. Dios está buscando a alguien. Saben que, vámonos al libro de Isaías, al libro de Isaías 59:16. Libro de Isaías 59:16. Y vamos a empezar a leer una serie de versículos de cómo estaba aquella situación en el pueblo antiguamente y qué era lo que Dios pedía de ellos. Recordemos también que leíamos hace un minuto en el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos, leíamos que recibirían ¿qué? ¿Poder de quién? Cuando venga el Espíritu sobre vosotros, y me seréis testigo ¿dónde? En Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra, ¿no? Dice el versículo. Tengamos eso en mente. Vámonos al capítulo 59 de Isaías, versículo 16. Y leemos, dice así: el Señor vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien interpusiese, y lo salvó su brazo y lo afirmó en su propia ¿qué? Justicia. Ahora bien, ¿saben que el pueblo de Israel en el libro de Jeremías, en ese momento, estaba andando un poco mal? La situación ya era crítica en ese momento. Y Dios estaba viendo con quién o quién se ofrecía dentro del pueblo para hacer la diferencia. El pueblo estaba marchando lejos de quién? De Dios. Estaba alejado de Dios. Y resulta que sus obras y sus cosas no eran tan santas como a lo mejor creemos en este momento, ¿no? De que era el pueblo escogido de Dios. Y bueno, por ser el pueblo escogido de Dios, ese pueblo tenía que andar bajo unas reglas, bajo unos estatutos, bajo unos mandatos.
y una santidad, ¿no? Por así decirlo. Ese pueblo marcaba la diferencia, o debía marcar la diferencia entre él y los demás o los que lo rodeaban. Por eso se llamaba Israel, que era el pueblo de Dios. Entonces, el libro de Jeremías, capítulo 5, empezamos a leer de ahí, ¿no? Y empezamos con la historia y lo que Dios está haciendo. Miren, curiosamente, lo que Dios dice en ese versículo. Recordamos, Dios está buscando ¿a quién? A una persona, ¿para qué? Para hacer la diferencia. Dios está buscando aunque sea a uno. ¿Está bien? El capítulo 5, versículo 1 del libro de Jeremías dice así: recorred las calles de Jerusalén, mirad ahora y ved si halláis algún hombre. ¿Qué dice? Si halláis ¿qué? Algún hombre, uno siquiera, aunque sea uno. Dice, en sus plazas, y que haga ¿qué? Juicio, que busque la verdad y yo le perdonaré. Curiosamente, Señor, dice, búsquenme aunque sea uno que esté dispuesto a condenar lo malo, en pocas palabras, que esté dispuesto a condenar lo malo y yo ¿qué? Le perdonaré. Aunque sea que haya uno en esa ciudad que quiera hacer la diferencia, yo la ¿qué? La perdonaré. Seguimos con la idea que Dios está ¿qué? Buscando a una persona. Y ojalá esa persona en esta mañana seamos alguno de nosotros. Ojalá seamos todos. Pero Dios está buscando a uno con quien marcar la diferencia. No nada más aquí, sino allá afuera también. Miren lo que sigue diciendo el capítulo 5 de ese momento en lo que pasaba. Dice el versículo 5 del mismo capítulo 5 de Jeremías, dice así: e iré a los grandes, le está hablando, e iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino del Señor, el derecho de su Dios, pero ellos también quebrantaron el yugo y rompieron las coyundas, dice. El versículo 7, seguimos, y dice así: ¿cómo te he de perdonar? Le hace una pregunta. ¿Cómo te he de perdonar? Tus hijos me dejaron y se juntaron por lo que no es ¿quién? Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron. ¿Están viendo más o menos, están teniendo una idea de cómo estaba el pueblo en ese momento? ¿Cómo estaba el pueblo? Perdido, en lo más bajo. Dice el versículo 8, como caballos bien hartos, cada cual relinchaba a la mujer de su prójimo. Ya el hombre había llegado a una degradación, a un nivel, ¿no? Considerablemente desastroso, ¿no? para lo que Dios los tenía. Si nosotros vemos en ese momento lo que pasaba en el pueblo de Israel y lo comparamos ahora con el mundo actual, yo creo que es peor todavía. Lo comparamos con el mundo de hoy en día y es peor todavía, es la misma situación, pero 3000 veces peor. Más exagerado. Y Dios sigue buscando a uno. Dios sigue todavía en este tiempo buscando a una persona con quien hacer la diferencia. Amén. Amén. Dios anda buscando a alguien en esta mañana
¿Con quién hacer la diferencia? Seguimos el versículo 11 de ese capítulo. Seguimos leyendo. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice el Señor. Negaron al Señor y dijeron, Él no existe, ni vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Los profetas son como viento, pues carecen de palabra. Así les sucederá a ellos. Por eso dice el Señor, el Dios Todopoderoso, porque hablaron de esa palabra, yo pongo en tu boca mis palabras por fuego, y este pueblo por leña, y los consumirá. ¿Y qué pasó con el pueblo? ¿Qué pasó en el tiempo de Jeremías con el pueblo? ¿Ah? Negaron a Jehová. No encontró a nadie Jehová. ¿Con quién hacer la diferencia? Por suerte, Jeremías. No encontró a nadie. Pero eso no quiere decir que Dios no puede hacer grandes cosas. Eso no quiere decir que porque Dios no encuentra a alguien con quien hacer la diferencia, Dios no tiene cómo seguir haciendo su obra. Dios no está en crisis. En crisis estamos nosotros. ¿Necesitamos de quién? Necesitamos de Dios. Dios en un abrir y cerrar de ojos cambia todo. ¿Qué quiere Dios con nosotros? ¿Alguna vez nos hemos preguntado eso? ¿Qué quiere Dios conmigo? ¿Por qué Dios me tiene donde estoy? ¿Por qué vine a este lugar? ¿Por qué Dios precisamente, que yo no entiendo, por qué me ha traído a este lugar? ¿Qué propósito tiene Dios aún sabiendo que Dios existe, sabiendo que me entregué en algún momento ante el bautisterio, me entregué completamente a Dios? ¿Qué quiere Dios conmigo? ¿Hay algo que yo pueda decir de Dios al mundo? ¿Hay algo que yo pueda dar un testimonio fiel de que Dios existe? ¿Hay siquiera una razón pequeñita para yo hacer saber que existe un Dios? ¿Hay algo? La semana pasada estábamos aquí, ¿no? Estábamos en la lección, no sé de quién maneja esa clase. Yo vi a Pablo que estaba teniendo la clase, no sé si es él el que, no sabe, por imprudencia, no sé quién, ¿no? La dirige, pero estábamos conversando aquí en estas bancas y me acuerdo que hubo un hermano, ¿no? Que dice, bueno, para mí estar bien es que mi familia esté bien, es que mis hijos estén bien, mi esposa, mis padres, todos estén bien, y para mí eso es estar bien. Y hablábamos, ¿no? de la muerte de Cristo en la cruz, ¿qué representaba eso? Para nosotros era algo importante por el cual teníamos que alcanzar a otros también, y eso, ¿no? De lo que viene hablando la lección. Pero cuando él decía eso, yo decía, todo está bien, y incluso este personaje se ha sentido bien cuando todo eso está bien, cuando la familia está bien, cuando los padres están bien. Hijos no tengo todavía, no sé qué es eso, todavía no sé qué es esa experiencia, pero aunque sean mis padres y mi familia está bien, y para mí eso está bien, ¿no? Todo marcha bien. Que hayan las necesidades, que Dios no supla las necesidades, eso está bien. Que tengamos un techo, eso está bien. Para nosotros como humanos eso está bien. Pero falta algo, porque yo me he sentido bien, si es verdad, en experiencia propia yo me he sentido bien
Y he tenido momentos donde me he sentido muy bien, porque todo está bien. Pero siempre siento que falta algo en lo personal, ¿no? No voy a decir que todos sentimos lo mismo, pero en lo personal, yo siento que falta algo. Falta una misericordia que yo no he compartido. No por pagarle a Dios la misericordia que Él tiene conmigo, porque no se lo puedo pagar. Y de ninguna manera, ni con todas las plata del mundo puedo pagarle a Dios lo que ha hecho por mí. Eso no se paga. Cuando un ser humano tiene misericordia de otro, eso no se paga. Cuando tú le das un techo a otro, eso no se paga, no lo puedes pagar. No lo puedes hacer, no puedes recompensarlo. Lo único que podemos hacer es aceptarlo con la humildad posible, porque es un regalo. Es eso. Es un regalo. Inmerecido, pero es un regalo. Y hasta los regalos hay que saberlos aceptar. Eso discutíamos en la lección la semana pasada. ¿Cómo nosotros recibimos el regalo de Cristo? El regalo de Dios, la vida eterna. ¿Cómo la recibimos? ¿Cómo la recibimos? Con orgullo, con altivez. ¿Cómo la recibimos? Solo debemos aceptarla de corazón y recordar que Cristo murió en la cruz por nosotros, por todos, que no merecemos, que no tenemos dinero con qué pagar esa misericordia que Dios nos ha concedido. Pero esa misericordia se cumple en nuestras vidas cuando nosotros mismos la aceptamos y queremos compartirla con otros, porque así como Dios me alcanzó a mí, yo también quiero alcanzar a ese que todavía sabe o no sabe que Dios existe y que Dios murió por él también. Cuando yo no doy esa misericordia que me hace falta para estar o terminar de estar bien, es entonces cuando mi vida está infeliz, porque yo estoy agarrando esa misericordia para mí solo. Pero resulta que Dios me dice que murió por todos. No murió por mí nada más. Murió por todos. Todos estábamos perdidos. O todos, estamos perdidos y estábamos perdidos. Ahí es donde esa misericordia de Cristo empieza a tener sentido en mi vida. Ahí es donde esa muerte de Cristo empieza a hacerse presente. ¿Dónde? En mi vida. Cuando yo estoy ayudando a tratar de que otros puedan llegar a los pies de Cristo, porque nosotros no salvamos, que se nos quite esa idea, nosotros no salvamos, ayudamos a que los otros vayan a Dios, así como en algún momento nosotros fuimos. Cuando eso pasa, ahí nuestra vida empieza a tener sentido, empiezan a concordar las cosas, empiezan todo a tener su lugar y a entender por qué estamos aquí. Ahora mi pregunta, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué decía hace yo un rato? Dios está buscando a quién. Dios está buscando a quién. A uno, siquiera a uno, ¿para qué? Para marcar la diferencia. Seguimos leyendo esta historia del pueblo de Israel, ahora en el libro de Ezequiel 22, vamos a la Biblia, Ezequiel 22, versículo 30. Capítulo 22, versículo 30. Dice así: busqué entre ellos algún hombre
que construyera un muro y se pusiera en la brecha ante mí en favor del país para que no lo destruyera. ¿Y qué dice? Y no lo hallé. Dios nos está buscando hoy. ¿Qué creen ustedes? ¿Dios nos está buscando hoy? ¿Hoy nos está buscando el Señor? Claro que sí. Todos los días y a cada minuto el Señor nos está buscando. Está tratando el Señor de llamar nuestra atención. De alguna manera Dios quiere comunicarse contigo y conmigo. Por su palabra, por la oración. Yo vi una imagen que decía cuando nosotros oramos, hablamos con Dios. Y cuando leemos la Biblia, dice, Dios nos responde. Ahora pregunto, ¿Dios nos está buscando? Nos está buscando. No es ni mañana, ni pasado, ni cuando yo tenga tiempo, no, es ya. La gracia todavía está abierta. Dios todavía tiene su misericordia viva. Tiene su presencia dentro de nosotros. Tiene su presencia alrededor de nosotros. Todavía Dios está pelando ese corazón para ver si nos ponemos en sus manos y Él nos lleva a donde tenemos que ir. Él nos lleva a dar esa cosita que nos hace falta para terminar de ser felices. Todo está bien, pero que falta una cosa. Una cosa que Dios va a decir dónde va a ser, pero una cosa nos falta. Y es practicar esa misericordia, o es dar esa misericordia que Dios nos dio. Ahora bien, hoy en día, no sé si nos está pasando a nosotros los cristianos, pero yo quiero que vean un videíto que descargué y nos va a dar más o menos una gráfica de cómo podemos estar. ¿Se pudo? Sí. Bueno, ahora vamos a ver. Bueno, así más o menos nos ve el mundo allá afuera. Así con esa frialdad a veces.
Y no es para menos, porque nosotros somos ¿qué? ¿Adventistas de qué? Del séptimo día. Esperamos a un Señor que viene. Esperamos a un Cristo que viene. Por ende, eso marca la diferencia entre el mundo y nosotros, o el pueblo de Dios. Y de corazón, mis hermanos, es que nosotros, cuando decidimos marcar la diferencia, Dios nos hace nuevas personas, nos hace nuevos seres humanos, pero sin orgullo. El orgullo viene a aislarse, la prepotencia viene a aislarse, y empieza a entrar en nosotros la humildad, el cariño, el amor, la bondad, porque ya empieza a ser un ser humano nuevo. Dios empieza a quitar las cosas y empieza a meter las cosas buenas de Él dentro de nuestro ser. Y ahí es donde empieza este ser humano transformado a querer practicar la misericordia. Esa misericordia que nos hace falta. Que Dios me los bendiga y que esto no sea un mensaje más para nosotros, sino que lo pongamos en práctica, porque queremos que Jesús vuelva pronto. ¿Está bien?